Hola, ¿qué tal? Hemos traído un nuevo video en el cual veremos las medidas de tendencia central, gráficas estadísticas, fórmulas, entre otras. Como tema tenemos talla y peso de los pacientes del hospital de la UNESCO. El caso que nos han asignado es el siguiente. En el registro administrativo del hospital pediátrico se consideró desde su historia clínica los datos referidos de talla y peso, basándose en la curva estandarizada referida por la UNESCO, que se clasificó los datos de su estado como normal y no normal, obteniéndose los siguientes datos de forma mensual. El trabajo actual se refiere a la disciplina de estadística. El caso que vamos a revisar es el talla y peso de un hospital pediátrico, donde los datos fueron tomados de registro administrativo de dicho hospital, donde se consideró el historial clínico de cada paciente. También se clasificó los datos de su estado como normal y no normal. También desarrollaremos técnicas adecuadas para llegar a una conclusión. Se ejecutarán varios procedimientos para demostrar los resultados requeridos y por último también desarrollaremos gráficas para observar la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia real acumulada, en el cual también vamos a realizar lo que es la tabla de frecuencia, que es la muestra de forma ordenada de un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos le asigna una frecuencia que, en pocas palabras, son las veces que se repite un número o dato. Tenemos cuatro tipos de frecuencias, los cuales son la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta son el número de veces que se repite un número en un conjunto de datos. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de frecuencias absolutas. La frecuencia relativa corresponde a las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto al total, pero se expresa en porcentaje. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas. Como observamos en la siguiente imagen, hemos realizado ya lo que es la tabla de frecuencias de los datos normal y no normal, en el cual vemos que en la frecuencia absoluta ubicamos todos los datos de la tabla anterior y obtuvimos los resultados de la frecuencia absoluta acumulada realizando el siguiente paso, en el cual hacemos una suma de los valores de la frecuencia absoluta, es decir, que el primer valor se pasa igual ya que no hay con quién sumar, pero el primer valor lo sumamos con el segundo, en el cual es 3 más 6 es igual a 9, 9 más 4 es igual a 13 y así sucesivamente vamos obteniendo los siguientes valores que en este caso nos dio un total de 47. En la frecuencia relativa dividimos el valor de la frecuencia absoluta con la sumatoria total de dichos datos, en el cual quedaría 3 dividido para 47, que el resultado nos da de 0.0638 y 6 dividido para 47 nos da a 0.1277 y así sucesivamente vamos obteniendo los demás datos. En la frecuencia real acumulada hacemos la suma de la frecuencia relativa, asimismo pasamos el primer valor y sumamos 0.0638 más 0.1277, donde obtenemos el valor de 0.1915. En la frecuencia real relativa, multiplicamos el valor de la frecuencia relativa por 100 y así obtenemos el valor de 6,38. En el porcentaje de frecuencia real acumulada, sumamos los valores del porcentaje de la frecuencia relativa. Asimismo, en el primer valor lo pasamos igual y luego sumamos con el segundo valor, es decir, 6,38 más 12,77, y así sucesivamente hasta obtener el valor de 100 o un aproximado a 100. En la siguiente imagen observamos lo que son las gráficas en lo que es la frecuencia real acumulada en lo normal y no normal. Ante todo, una gráfica es una representación de un conjunto de datos estadísticos, es decir, que un gráfico estadístico permite resumir una muestra de datos de manera visual. Por lo tanto, un gráfico estadístico sirve para analizar una muestra de datos visualmente, como también obtenemos lo que es la frecuencia relativa en una expresión gráfica, de la forma normal y no normal. También tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta acumulada no normal.
en el cual observamos que va de una forma descendente a ascendente. También tenemos lo que son las medidas de tendencia central, que son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Tenemos lo que es la media, que es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma de conjuntos de valores dividido entre el número total de valores. Como observamos ahí tenemos su respectiva fórmula. También tenemos lo que es la mediana, ya que es un conjunto estadístico de posiciones central que parte de la distribución en dos, es decir, deja la misma cantidad de valores a un lado que a otro. También tenemos lo que es la moda, que es el valor que más se repite en una muestra estadística o población. No tiene fórmula en sí mismo. Lo que habría que realizar es la suma de repeticiones de cada valor. También tenemos lo que es la varianza, que es la medida de diferencias con la medida elevada al cuadrado. Para calcular lo que es la varianza, se calcula la media, el promedio de números, luego por cada número se resta la media y se eleva al cuadrado. Tenemos lo que es la desviación estándar, que mide cuánto se separan los datos. Su símbolo es O, la letra griega signa en minúscula, y la fórmula es fácil, es la raíz cuadrada de la varianza. Tenemos lo que es el coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de variación de Pearson. Es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. También tenemos lo que es los cuartiles. En la estadística, los cuartiles son tres valores que se dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Por lo tanto, el primero, segundo y tercer cuartil representan respectivamente el 25, 50 y 75% del conjunto de datos estadísticos. Los cuartiles se representan mediante una Q mayúscula y su subíndice del cuartil, de manera que el primer cuartil es de Q sub 1, el segundo cuartil es de Q sub 2 y el tercer cuartil es de Q sub 3. Para calcular la posición de los cuartiles de un conjunto de datos estadísticos, debes multiplicar el número de cuartil por la suma del número total de datos más 1 y dividir el resultado entre 4. Por último, obtenemos lo que es la tabla de resultados de los neonatos no normales y normales. Como observamos, ahí tenemos cada paso de lo dicho de lo anterior. Y en conclusión, espero que les haya gustado este video y les haya servido para su beneficio. Ahí les dejo el link para que vayan a obtener más información de ello. Gracias.